Reciban todos un cordial saludo. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio. Vamos a hablar hoy acerca de la ecuación canónica de una elipse cuyo centro se encuentra en un punto cualquiera con coordenadas h, k. Vamos a partir de que la ecuación canónica de la elipse depende en cierta medida del eje, de la orientación del eje focal de esa elipse. Entonces, si el eje es paralelo al eje X, la ecuación de la elipse está determinada por esta expresión que tenemos aquí, en el caso de que la elipse tenga el centro en las coordenadas h, k. Recordemos que de la ecuación de la elipse con centro en el origen, para una elipse cuyo eje focal era el eje X, la ecuación tomaba la forma x cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Si hago una traslación de ese punto, de ese centro, hacia este punto que está aquí, lo que hago en realidad es mover el punto h unidades en x y k unidades en y. Por tanto, para hacer que esta ecuación sea equivalente a la ecuación canónica de esta elipse, pues yo lo que debo hacer es restar esa modificación que hice en cada uno de los ejes. Así, a la parte que tiene la x en la ecuación canónica, debo restarle h unidades que trasladé el centro en x, y a la parte que tiene la variable y, debo restarle k unidades que trasladé en el eje y. Entonces, así hago que esas dos ecuaciones sean equivalentes. Nuevamente, para esta ecuación, b va a tener valor de a cuadrado menos c cuadrado. B cuadrado, esa equivalencia que tenemos ahí, se cumple también para la ecuación canónica de la elipse que tiene el centro en un punto diferente al origen del plano cartesiano. Además, cada uno de los puntos de interés de la elipse los puedo calcular de acuerdo a las coordenadas como se expresan aquí en esta tabla. Por ejemplo, si quiero calcular el vértice A, sabemos que el centro pues está en las coordenadas h, k, pero si quiero calcular el vértice A, eso corresponde a tomar en x, este punto que está aquí, toma el valor de h más a, porque este punto, recordemos, hasta aquí he avanzado h unidades, pero de aquí a acá pues sé que esta distancia por definición en la elipse es el semieje mayor y recibe el nombre, la etiqueta pues de a. Entonces, si yo tomo a esa h y le sumo a, voy a obtener la coordenada en x para este punto. Y la coordenada en y corresponde a este mismo valor de k, que es el valor de la coordenada en y para este punto que tenemos aquí. Y así podríamos hacer el análisis de cualquiera de esos puntos, pues ya en esta tabla tenemos las coordenadas para cada uno de los vértices y para los focos de esa elipse. Igualmente, si la elipse tiene su eje focal es paralelo al eje de las y, pues recordemos que cuando la elipse tenía centro en el origen, esta ecuación tomaba la forma x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a al cuadrado es igual a 1. Entonces, para hacer que sean equivalentes esta ecuación con la ecuación del centro en el origen, entonces lo que hago es en la x restar este desplazamiento de h unidades y en la y restar este desplazamiento de k unidades para obtener esta expresión que tenemos aquí, que vendría a ser la ecuación canónica de la elipse con eje focal paralelo al eje y. Fijémonos que aquí está el eje de la elipse. También en esta tabla, primero también para esta ecuación esta equivalencia se cumple, y también tenemos la tabla para calcular cada uno de los puntos de interés, el centro con coordenadas en h, k, y para cada uno de los vértices y los focos de la elipse, cuya ecuación canónica es esta expresión que tenemos ahí. Bien, estamos preparados entonces para graficar una elipse a partir de su
ecuación canónica. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.